Hola, buenas tardes a todos. Soy Juanma, ya me conocéis unos poquitos. No soy el centro de atención, por supuesto, en este medio de comunicación, de información. Hoy nos acompaña una persona que tiene bastante que decir y de esta gente que no sale en los medios, digamos, habituales de información. Voy a presentarte, Luis, buenas tardes. Don Luis de Miguel Ortega, diplomado en enfermería desde hace más de 25 años, posgrado en mediación y resolución de conflictos y en psicoterapia integral, posgrado y máster en Derecho y perito judicial con especialidad en Derecho Sanitario. Por encima de todas estas materias y estos títulos, pues está una persona que está comprometida con ciertas causas, está en una asociación representando los derechos de ciertas personas, ¿no? Presidente de Escabelum y de Consumidores Acus. Muy buenas tardes, don Luis de Miguel Ortega. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te saludo desde Lugo. Pues yo aquí desde mi casa en un pueblecito de Burgos, aquí pasando el arresto domiciliario. Muy bien, muy bien. Que sirva para culturizarse un poco contigo este arresto. De la misma manera que la gente está empezando a hacer mucho ejercicio, seguro que va a empezar a entretenerse con este tipo de conversaciones de las que ya no existen mucho en los medios de comunicación. Yo recuerdo cuando era más jovencito, hace unos 20 años, podíamos escuchar entrevistas de literatos y de gente en medios de comunicación, gente muy bien preparada y entrevistas de muy buen provecho. Hoy tenemos Sálvame naranja, limón y pimiento rojo y poco más. Bien, entonces, Luis, ahora mismo, dentro de tu profesión en lo referente al derecho sanitario, ¿qué es lo último en lo que estás ocupado, digamos, estáis ocupados en el tema de defensa de derechos? Bueno, ahora estamos completamente centrados en el estado de alarma por fraudulento y porque se plantean como medidas de salud pública lo que no son medidas de salud pública. Y, por supuesto, pues afectan a los consumidores y a los pacientes y de una forma completamente abusiva y ilegítima. En eso estamos ahora centrados. Muy bien. Se me ocurre, no quiero hablar de política, creo que el oportunismo político es una chorrada, no me interesa, pero sí me gustaría tratar el tema de la situación de la pandemia, más la actualidad un poquito, desde el punto de vista como si estuviéramos tratando el país como un paciente. Digamos, tenemos una situación en la que tenemos un síntoma, identificamos un síntoma, hay un portador y hay un desencadenante, hay una situación y hay un punto final. Entonces, si tenemos que citar, por ejemplo, a Fernando Simón, si hablamos de Fernando Simón y de la persona que está dirigiéndose a los españoles para transmitir temas relacionados con la salud, y tenemos que tener en cuenta pues muchas incongruencias, ¿no? Y esto lo está viendo mucha gente en los medios de comunicación. De hecho están circulando por ahí WhatsApp con frases suyas pues al estilo de la mascarilla sí, la mascarilla no, sí es buena pero no lo es, cuando lo es por la mañana, por la tarde no, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo vemos que autoridades importantes en el ámbito de la salud no participan a la hora de transmitir esa información, no aparecen por ninguna parte. Tenemos personas como José Cabrera Forneiro, que es forense, que le sobraba medios de comunicación donde participar, y nos dice en un vídeo casero, no encuentra dónde comunicarlo, que en el momento de realizar el vídeo 17.000 personas habían fallecido, entre comillas digo, por causa del coronavirus 19, el COVID-19, pero que no se había realizado ni una sola autopsia. Como tú eres abogado, lógicamente eres la persona indicada para decirnos cuando fallece una persona y se traslada a la policía judicial y toda esta gente a hacer una intervención, el que dictamina la causa de la muerte de una persona siempre es un forense, ¿no? ¿Qué te parece que estas personas no participen a la hora de dar estas opiniones? No, bueno,
quien certifica la causa de la muerte o quien certifica la defunción es un médico, no es un forense nunca, salvo que existan rasgos de que haya sido una muerte violenta. Entonces ahí sí que intervienen los forenses o deben intervenir por imperio de la ley en todos aquellos casos que haya una causa violenta de muerte o posiblemente exista un objeto delictivo detrás de la muerte. En este caso no aparenta que haya una causa delictiva ni una muerte violenta y por lo tanto no es necesario que intervenga un forense en la certificación del fallecimiento. Lo que pasa es que sí que hay un interés de salud pública de saber si realmente la causa es la que parece, la que se dice, y realmente ver sobre todo la fisiopatología de esa enfermedad de cara a buscar una solución, a un tratamiento cada vez más eficiente. ¿Sí? En Alemania sí que se han hecho autopsias, en Italia acabo de ver un informe donde sí que se han hecho autopsias por lo menos a 20 personas y se encuentran hallazgos interesantes, ¿no? Por ejemplo, es un problema, la mayor parte de la gente que muere por problemas vasculares y por trombosis, no por otra cosa. También aparecen inflamaciones masivas pulmonares y fibrosis pulmonares muy masivas. Entonces eso ayudaría al tratamiento. Es curioso que en una crisis sanitaria de este tipo no exista el más mínimo interés en saber cuál es la causa real de la muerte, ni siquiera cómo progresa esta enfermedad hasta llevar a la muerte a pacientes con patologías previas y a pacientes sin patologías previas. Es una falta de interés absoluta, pero también hay que recordar que quienes están manejando la sanidad ahora mismo no son realmente expertos ni trabajan como expertos. Por ejemplo, Simón no le podemos considerar un experto sanitario. Simón es un funcionario. Simón no está al servicio de la ciencia ni al servicio de los pacientes. Simón está al servicio del gobierno. Lo estuvo en su momento en la crisis del ébola, cuando estaba Mariano Rajoy, y lo está ahora en este momento con el tema del coronavirus con el señor Sánchez. No es, por lo tanto, una opinión de experto, sino una opinión de funcionario. El funcionario se debe a su dependencia jerárquica con el gobierno, con el poder político, y por supuesto no podemos esperar ni una mínima neutralidad ni una mínima coherencia científica en lo que diga. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta en esta crisis. Estamos manejados por burócratas y no por expertos. Muy bien, Luis. Te lo comentaba a la hora de certificar la causa de la muerte, porque de la misma manera que, como tú bien dices, no son personas, digamos, autorizadas para tratar ese tema, de la misma manera que un policía no debe ser la persona que trate estos temas, aunque venga a representar esa parte. Encontramos aquí una persona que es un médico forense con el nombre de Klaus Puschel, de Hamburgo, que en el momento de haber realizado 100 autopsias encontró que de todas las personas examinadas hasta ahora, todas ellas han tenido cáncer, enfermedad pulmonar crónica, grandes fumadores, personas obesas, diabetes o enfermedades cardiovasculares. En estos casos el virus fue la última gota en el barril de Europa. De la misma manera que este forense se suma a la opinión que quiere trasladar a la otra persona y teniendo en cuenta que por la otra parte quien nos está informando no es una voz competente, nos vemos en la situación de que la ciudadanía dice, bien, es el médico el que dictamina, como dices tú, la muerte, no el forense. Pero ¿cuántas personas nos encontramos que en un hospital se le va a su papá, a su mamá, a su tío, su primo, su hermano, que entra muy bien, a los 2 días se va? Podemos quitar, por ejemplo, un cáncer, podemos decir una manchita de 2 centímetros de pulmón y esa persona a los 2 días se va fulminantemente y le queda en la conciencia el decir, pero ¿fue la mancha con la que entró ayer después de desayunar o fue algún tratamiento? Quiero decir con esto, ¿no tendrá más autoridad una autopsia que no ese dictamen? Porque lo están poniendo en duda forense. Sí, pero estamos hablando de otra realidad. El sistema sanitario alemán y la mayor parte de los sistemas sanitarios europeos son distintos al servicio sanitario español, el sueco y el británico. No podemos hacer esa comparación. Y luego, el señor Cabrera es un forense, es un forense que ejerce en la medicina forense privada y no podemos comparar tampoco el forense privado que el forense público. Si fallece una persona de coronavirus y solicitamos una autopsia, si tenemos la suerte de que se nos concede esa autopsia, la autopsia la va a realizar un forense, que además de forense es funcionario. Igual que el doctor Simón,
tendrá la obligación de poner en el informe lo que le diga la autoridad política que le gobierna. Con lo cual, la alusión es clara. Perdona, Luis, ¿por qué tiene que haber una autoridad política por encima de una persona que dentro de su rama tiene más conocimiento que la autoridad política? Bueno, pero a ver, todo este país se ha entregado, este país y otros países se han entregado al sueño, a la panacea de los servicios públicos. Y hemos entregado al gobierno cosas extremadamente importantes y sensibles, y eso es un gran peligro que tenemos. Pero nos han repetido por activa o pasiva en todos los medios de comunicación la maravilla de los servicios públicos y lo perfecto que es el servicio público, cuando es todo lo contrario. Los servicios públicos tienen ese gran problema, están manejados por la autoridad política y harán lo que tengan que hacer para defender la tesis del político de turno, no para defender al ciudadano. Hay que reconocer que el forense es un funcionario, tiene un jefe por encima de él, y ese jefe tiene otro por encima, y por encima de todos ellos hay un responsable político. Y no se van a jugar sus moscosos, sus vacaciones, sus traslados por defender a los pacientes. Cobran del Estado, viven del Estado y obedecen al Estado. Y lo mismo hacen los jueces, lo mismo hacen los fiscales, lo mismo hacen los médicos, lo mismo hacen los epidemiólogos y lo mismo hacen los que crean las vacunas, obedecer instrucciones. Ese es el gran error que hemos cometido durante todos estos años, todas estas décadas, de poner en manos de políticos algo extremadamente sensible como puede ser la educación, la sanidad, la justicia o la investigación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Luis. Delegamos demasiado, tanto en todo, que estamos dejando muchas de nuestras responsabilidades en manos de gente que tiene menos autoridad que nosotros. Para poner un poquito así en situación, para aquellas personas mayores y me refiero a la gente mayor que no tiene acceso a lo mejor a estos medios de información y se guían un poquito por la información que sale en los medios de comunicación oficiales, telediarios, prensa. No es un acto en contra de Fernando Simón y del Ministerio de Sanidad, pero es un poquito para que la gente tenga otra opinión. Entonces, estos medios se encargan de censurar opiniones de otros expertos. Por ejemplo, estas personas de las que tú hablas, políticos, censuran opiniones muy validadas científicamente, las censuran y las convierten en bulos. ¿Cómo es posible que un político que no tiene absolutamente ni idea de lo que es un leucocito, por ejemplo, pueda decir que es bulo cierto tratamiento o cierta terapia cuando está avalada por informes médicos de otras universidades? ¿Qué sucede? Por una parte, que nosotros, aquí el sistema educativo está por encima del sistema educativo e investigación del resto del mundo, ellos están equivocados y nosotros somos los líderes en todo. ¿Cómo es posible que estas personas no tengan voz y voto cuando aportan esta información y se conviertan en un bulo? ¿Quién decide que esto es bulo o no? ¿En base a qué argumentos? Mira, hay dos cosas que tengo que decir en esto. La primera, quien está gestionando ahora mismo la información es el Estado. Lo ha hecho durante muchos años, ¿no? Lo ha hecho durante muchos años porque el Estado ha parasitado absolutamente todos los medios de comunicación, por las buenas y por las malas. Por las buenas a través de subvenciones y ayudas y por las malas a través de la coacción y las sanciones. Hoy en día prácticamente todos los medios de comunicación en España están controlados por el gobierno y no hay ninguna voz disidente. Aparentemente hay alguna pequeña discrepancia entre unos medios y otros, parece que intentan mantener esa apariencia de información veraz e independiente, pero realmente todo se cocina desde las cloacas del Estado. Por otra parte, también hay redes de injerencia. Tenemos en España agencias o empresas que se dedican a revisar datos, ¿no? Que son las que están decidiendo qué es bulo y qué no es bulo. Y ahí no solo tenemos a Neutral de Ana Pastor, sino que también tenemos a Maldita, que es otra entidad distinta, y tenemos a la agencia EFE. Tenemos tres entidades, tres personas políticas completamente distintas: Maldita, que es una asociación; Neutral, que es una sociedad limitada; y EFE, que es una empresa pública, y las tres forman parte del International Network Fact-Checking, que está absolutamente controlado por
instituciones como el Poynter Institute. El Poynter Institute está formado, o sus accionistas o sus miembros corporativos son desde Soros, Google, Facebook y otra cantidad ingente de sociedades filantrópicas o pseudofilantrópicas. Estos son los que controlan ahora mismo toda la información. Para que veas un dato más curioso, tanto Neutral como Maldita como EFE tienen un único coordinador, el mismo, dentro del Poynter Institute, que se llama Ramón Salaverría. Ramón Salaverría es un periodista, un profesor de la Universidad de Navarra, y él es el coordinador de la información y de la veracidad de la información de los 3 grandes grupos de control de bulos. Tenemos a Pedro Sánchez controlando los bulos españoles que a él le interesan, y luego tenemos a otro controlador de los bulos que internacionalmente interesan o no interesan. Esta es la presa que tenemos, pero siguen el mismo esquema de corrupción que la sanidad, la justicia y la educación. Entonces podemos decir que lo que se censura es lo que no le interesa al gobierno, y lo que se censura es lo que le perjudica al gobierno o a esas entidades. Por lo tanto, tenemos que... Al final es lo mismo, porque hay una fusión absoluta entre estas sociedades filantrópicas y los gobiernos. Es decir, los gobiernos que están cayendo ahora en esta patraña de la pandemia no son nada más que aquellos gobiernos que están dentro de esta estructura secreta de redes de injerencia que han creado este escenario. No hay ninguna duda. Y para silenciar esas opiniones subversivas, nos encontramos, y esto sí que lo puedes tú explicar muy bien, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, que Sanidad invierte 1.100 millones en perseguir pseudoterapias. ¿Estoy dando un dato correcto? No, 1.100.000 euros. 1.100.000 euros, que no es poco, en perseguir algo que ni siquiera se molestaron en comprobar. Que se gastan 100.000 euros en promocionar vacunas. Esta es una noticia muy interesante, que los presupuestos de investigación, los presupuestos de los clubes de fútbol, si hacemos una comparación, te leo, en España el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la organización dedicada a investigar en nuestro país, tiene un presupuesto de 200 millones menos que el Fútbol Club Barcelona, el equipo de fútbol. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial tiene 500 millones menos que el Real Madrid. En cambio, nosotros somos los que estamos en la Champions, censurando todo. En Francia, el CNRS, que es el Centro Nacional para la Investigación Científica, tiene más de 3.000 millones de euros de presupuesto por encima de los que tiene el club de fútbol Paris Saint-Germain. Alemania, la asociación Helmut, que es una agrupación de varios institutos de investigación, tiene más de 4.000 millones de presupuesto, cerca de 500 millones por encima del Bayern Múnich. Para conseguir tapar todo esto, resulta que el gobierno invierte 15 millones de euros en rescatar a las televisiones. ¿Qué tipo de rescate es este? ¿Qué observas tú en que un gobierno invierta 15 millones de euros en rescatar de qué y para qué? Bueno, a mí me parece mal que se gasten 15 millones de euros para rescatar televisiones o para ayudarlas. Eso es lo de menos, porque esa sangría de dinero público para los medios de comunicación es continua durante todos los años. Es decir, no es algo nuevo. Esto ha ocurrido ya desde hace muchos años con distintos gobiernos. El gobierno ha gastado muchísimo dinero en pagar a los medios de comunicación, de manera directa y de manera indirecta. O sea, que la mayoría de los medios de comunicación están asociados con editoriales. Pues las editoriales también viven de la educación pública, ¿no? Y la compra de libros, etcétera, etcétera. A mí no me preocupa que se gasten 15 millones, no me preocupa demasiado que se gasten ahora 15 millones en comprar los medios de comunicación. Porque a pesar de eso podemos seguir utilizando medios alternativos de comunicación y todavía, por ahora, no nos lo van a prohibir. A mí lo que me preocupa es que el Estado se gaste 200 y pico millones de euros en investigación. Eso sí que me preocupa, porque van a investigar lo que el político quiere. Van a hacer investigaciones diciendo que el 5G es seguro, que los contadores eléctricos que están poniendo en casa son seguros, que beber agua con flúor es seguro, que hacer alimentos transgénicos con patatas o con vacas es seguro. A
mí me duele que se gasten 200 o 300 o 2.000 millones de euros en investigación cuando está manejada por políticos. Yo no creo que el Estado tenga que investigar absolutamente nada. Eso lo tienen que investigar los ciudadanos. Sí, perdón. Luego nos encontramos en la situación en la que estamos, con esta crisis sanitaria y esta pandemia, en la que con todo ese dinero tan bien invertido, como dices tú, pues no tenemos ni para mascarillas o guantes. Y no solo eso, no tenemos para mascarillas y guantes y no tenemos ninguna alternativa científica a una situación de esta crisis sanitaria. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer ver a la opinión pública, aquella parte que no dispone de estos medios de información a su alcance, cómo puede él, desde su criterio personal, que no tenga esta formación que tú tienes, por ejemplo, estos datos que tú tienes a tu alcance, cómo pueden discernir entre ese bulo que se transmite por los medios de comunicación? Pues mira, no hay ninguna regla. Es decir, que las noticias para discriminar si son verdaderas o falsas no hay ninguna regla. A pesar de que Sally Larkinson, una especialista en corrupción periodística, sí que establecía algunas notas discrepantes en cuanto a distinguir una noticia verídica o veraz de una noticia falsa. Yo creo que lo más importante es reducir los márgenes de nuestra vida social, reducirlo a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que son las personas en las que realmente confiamos. Y es hacer más caso a nuestro entorno cercano que a lo que vemos en la televisión. Hay que recordar, una vez que encendemos la televisión, siempre que encendemos la televisión, que es una televisión comprada. Es una televisión, además, vendida, que tiene una finalidad, que tiene una serie de obsesiones, unas metas, tiene también un plan de trabajo anual, tiene unos objetivos. Y, sin embargo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos no tienen ninguna corrupción de espíritu. Son mucho más fiables. Entonces, claro que cometemos, a lo mejor, el riesgo de que un amigo o un familiar nos engañe, pero nos va a engañar una vez. La segunda vez ya no nos engaña. Yo creo que hay que centrarse en eso, en reducir los márgenes de nuestra convivencia. No digo que volvamos a la edad de piedra, por supuesto que no. En este contexto donde hay una corrupción informativa tan inmensa, pues hay que centrarse en lo que creen nuestros referentes de confianza, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y bueno, si nos engañan, nos engañan. Ya corregiremos nuestro vicio otra vez, pero creo que es mucho más fiable eso. Si yo tengo 5 amigos que han probado el clorito de sodio y los 5 me dicen que les va bien, yo pongo la mano en el fuego de que el clorito de sodio funciona. Si alguien me dice que la acupuntura va bien, conozco amigos, vecinos, compañeros de trabajo que me dicen que les va bien, yo creeré en la acupuntura. Y me importará muy poco lo que digan sobre la acupuntura, sobre el clorito en la televisión, en la radio o en la prensa. Creo que le estamos dando demasiada importancia a lo que dicen algunos periodistas que no son nada más que títeres, payasos de un escenario que es mendaz. Ya que tocas el tema del clorito de sodio, ¿qué te parece que una sustancia en una situación de crisis sanitaria, cuando no hay ningún recurso para llevar a cabo una sustancia que está patentada, que no está licenciada como medicamento, pero está patentada, está sobradamente probada su eficacia como biocida, que ahora mismo en Perú se está utilizando para desinfectar? ¿Qué te parece que no sea ni siquiera escuchada por profesionales y gente capacitada, ni siquiera sea escuchada en ningún foro de debate? Pues mira, el sol tampoco está reconocido como medicamento ni como producto sanitario. La brisa marina tampoco. Echar una siesta al lado de una chimenea tampoco está patentado como, ni registrado como producto sanitario, ni como técnica sanitaria, pero son cosas buenas, son cosas que funcionan. Hay que centrar también un poco las cosas, porque creo que a la gente se le ha ido, sobre todo a los funcionarios, se les ha ido la cabeza muchísimo. El concepto salud es un concepto inmensamente más amplio que el concepto medicina. Medicina es una partícula muy pequeña del concepto salud. Y probablemente dentro de lo que es el conjunto que llamamos salud, el médico sea una partícula muy pequeña y por supuesto no es el protagonista. Dentro del sistema salud o dentro del conjunto de la salud, el protagonista es el paciente, que es mayoritario en número y en importancia. Entonces, teniendo en cuenta este esquema,
normal, lo que no puede ser es que todo o es medicamento o no es medicamento. No, mire, el medicamento son un grupo de sustancias autorizadas como medicamento y punto. Y ahí no termina la sanidad, y ahí no termina la salud, y ahí no terminan las opciones que tienen los pacientes, los consumidores, los ciudadanos para mejorar su estado de salud. Creo que es importante también aclarar esto. No podemos centrarnos en o es medicamento o no es medicamento, o es más. El ministro más inteligente que tenemos en el gobierno, el ministro de Ciencia, si no está en la Seguridad Social, es que es una estafa. Pero mire, en la Seguridad Social hay listas de espera, hay 19.000 muertos al año por negligencia, hay corrupción, hay mil cosas malas. No vamos a pensar que todo lo que tenga que ver en tiene que estar en la sanidad, y que todo lo que es positivo y beneficioso solo es un medicamento homologado y legalizado. No. Es un pensamiento demasiado simplista, demasiado estúpido, perdón. Pero no, eso no es así. Probablemente tumbarse al lado de una chimenea, echar una siesta, sea mucho mejor que muchísimos medicamentos que hay en el mercado. El clorito de sodio, pues mira, el clorito de sodio es una sustancia química. Se descubrió ya hace 2 siglos, más de 2 siglos, que se empezó a utilizar como biocida, que se empezó a utilizar en enfermos sistémicos, es decir, enfermos graves. Allá en el 1780 ya se utilizaba para enfermedades graves, y funcionaba con muy buenos resultados, ¿no? Entonces sí que era un medicamento, sí que se reconocía el clorito de sodio, pues se empezaba a usar el clorito de sodio también, y sobre todo también el clorato de potasio, que es todavía más oxidante que el clorito. Y funcionaba bien, y no había ningún problema. Se dejó de usar porque aparecieron otros productos y había otras teorías, y se dejó de usar porque además era tan barato que no suponía un beneficio económico para el productor, ¿no? Pero es un producto que está ahí y que como remedio casero es perfectamente válido. Independientemente de que sea medicamento o no sea medicamento, esté legalizado o no esté ilegalizado, es un remedio casero. Pues esto que estás diciendo, Luis, pues es de agradecer, porque una persona con conocimientos en el ámbito del derecho, cuando una estafa está siendo perseguida, oírte decir esto, pues a mucha gente le va a hacer reflexionar. Entonces, me alegro de que hayas tocado el tema. Esto me gustaría seguir en una próxima ocasión, continuar tratando algún tema más. Me gustaría ahora, un poquito, para no hacerlo muy extenso, finalizar exigiéndole un poquito de responsabilidad a aquellas personas que delegan tanto en todo, que sienten ese miedo ante cualquier situación que les paraliza, les impide decidir, tanto en temas sanitarios como de derechos, de cualquier otra cosa. Existen personas como tú que no se conoce, mucha gente desconoce de sus protecciones respecto a los derechos, y me gustaría que me dijeras esas vías de contacto para aquellas personas que ante una situación de injusticia sanitaria, que las podemos vivir cualquiera de nosotros, de algún tipo de desamparo, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo? Tenemos... ¿Sí? ¿Me oyes, Luis? Sí, te oigo. A ver, a mí se me puede localizar a través de Internet. La verdad es que últimamente me localiza mucha gente y no entiendo cómo encuentran mi teléfono y mi correo electrónico, porque debe ser muy fácil. Quizás no sea la forma más práctica, de que cuando uno tiene un problema real tiene que buscar a alguien que esté cerca. Por ejemplo, para mí me costaría mucho desplazarme hasta La Coruña o hasta Vigo para ayudar a una persona. Ojalá pudiese, pero no puedo, ¿no? A Palma de Mallorca. Yo he viajado mucho y sigo viajando mucho ahora en este arresto, ¿no? Pero lo más práctico es buscar a alguien que esté cerca. A mí me gustaría... Imagino que hay muchos compañeros que pueden echar una mano en eso. Me gustaría de todas formas que la gente visitara Escabelo o tu asociación, porque hay un tríptico, una información interesante respecto a las posibilidades de reclamaciones, de situaciones que hay gente que se le pasa por encima que tengan cobertura respecto a ciertos derechos. Me gustaría que visitaran simplemente la página, la tuya, ya que estamos hablando, o cualquier otra. Como dices tú muy bien, hay más profesionales, pero tú eres, en el caso de
de estas cuestiones, pues abiertamente estás tocando temas que otros pues están censurando, otros no se atreven ni a hablar. Pues es una cosa que te agradezco. Bien, los datos están ahí. Don Luis de Miguel Ortega, fue una pequeña introducción. Yo no soy periodista, soy una persona con inquietudes. Me alegro de poder hablar contigo, de conocerte así un poquito más en persona, a través de los medios. Para finalizar ya, bueno, la pregunta que no te hice ahora y que te gustaría que te hubiera hecho ahora mismo, después del desenlace de esta conversación, por ejemplo, se me ocurre. Pues no, o finaliza tú como quieras. No sabría qué noticia sería la mejor. Creo que todo va a salir bien, creo que todo va a ir bien. Pero yo me daría con un canto en los dientes, como decimos por aquí, por Burgos, aunque la gente empezase a ver que hemos dejado demasiadas cosas en manos de políticos que nos prometían seguridad y lo que tenemos es arresto, nos prometían salud y lo que tenemos es una pandemia, nos prometían educación e información y lo que tenemos es propaganda y manipulación, y que poco a poco tendrá que ser hora de que vayamos retirando todo ese volumen de irresponsabilidades a los gobiernos que ni lo merecen ni lo saben gestionar. Muy bien, pues fenomenal. Espero que sirva para que mucha gente saque algunas conclusiones y espero que prosperen muy bien todos tus asuntos, que estás ayudando a mucha gente, te lo agradezco. Gracias por tu humildad para atenderme a mí, que soy aquí, pues vamos, un ciudadano más de a pie y mucha gente no se compromete para atenderla. Tú estás trabajando un domingo, tienes familia y te agradezco que me hayas atendido, como siempre. Un abrazo y me gustaría en otras situaciones volver a contar con tu compañía para preguntas de más personas interesadas. Gracias, Luis. Un abrazo y hasta pronto. A ti también muchas gracias. También por tu humildad. También entrevistar a alguien que no, como yo, que no soy nadie, pues también tiene mérito. Bueno, está bien. Ya, eso lo juzgarán los oyentes. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.